Antes de pasar a la entrevista en Ampliación de Noticias, Emanuela Di Gropello, que es gerenta de la práctica de educación del Banco Mundial en Latinoamérica y el Caribe, señaló lo siguiente, que es realmente preocupante. A ver, según el Banco Mundial, América Latina ha perdido más de un año de aprendizaje en la región y casi 2 de cada 3 estudiantes, 2 de cada 3 alumnos, estaría por debajo del nivel mínimo de rendimiento de lectura y comprensión a los 15 años. Son datos que realmente preocupan y probablemente se agraven en función de las condiciones de cada región. Para hablar de este tema, que es fundamental, estamos ya con Carla Gamberini, miembro del Comité de CADE Educación 2021, de donde han salido algunas propuestas muy interesantes para reactivar justamente la educación. Carla Gamberini, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, Omar? Hola, Noemí, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Carmen. Por favor, Carla, cuéntanos cuáles son estas propuestas que se han planteado en la CADE Educación 2021 que apuntan a eso, a la reactivación de la educación en un contexto totalmente distinto en el que nos encontramos, marcados por una pandemia que todavía está latente. Por supuesto. El CADE Educación fue un espacio muy importante para encontrarnos con reflexiones sobre el sector nacional y de las diferentes regiones, pero además con especialistas internacionales que nos traen sus experiencias. Y en el caso de la primera propuesta es exactamente lo que apuntabas en tu introducción, Omar, que es importantísimo y no podemos esperar más para la reapertura de instituciones educativas en modo semipresencial y seguro. Y esto es muy importante porque lo primero a resaltar ahí es que no se trata de volver a lo mismo, no es retornar a lo que teníamos antes, sino es asegurar las condiciones, primero, para que los cerca de 705,000 niños que probablemente han abandonado la educación puedan retornar, puedan tener una modalidad semipresencial en la cual atender. Esto además está muy generalizado en secundaria, así que hay que atender con fuerza a los adolescentes. En segundo lugar, un retorno que evidentemente fortalezca al docente, pero lo fortalezca en un proceso de poder enseñar a los estudiantes a aprender de manera autónoma. Lo que nos decía, por ejemplo, Richard Gerber del Reino Unido, es que probablemente esta pandemia no sea la única vez en que los estudiantes van a tener que separarse de la escuela. Entonces tenemos que enseñarles a aprender de manera autónoma. Y esta tiene que ser parte de la propuesta de reactivación. Entonces no puede esperar más en el sentido de, hay discursos hoy que se están dando desde el Ministerio de Salud, a veces del Ministerio de Educación, diciendo que les da mucho temor hacerlo, que necesitan un montón de condiciones. Pues no va por ahí. Tener las condiciones básicas como ventilación, distanciamiento, aforo limitado y protocolos de atención, y con eso ya se debería impulsar a que las escuelas abran. Es urgente por la salud mental de los niños y por los aprendizajes, como mencionaba. Carla, porque algunos también dicen que todo está sujeto a presupuestos y algunos papás también tienen el temor, ¿no? ¿Cómo garantizamos, cómo ayudamos a los papás a entender que un retorno a clases, más allá de las dificultades que podemos tener en el tema de salud, también es muy, muy beneficioso para el aprendizaje de los pequeños? Sí, ahí creo que por eso hablaba del tema de comunicación, que es fundamental, ¿no? Y de hecho en el CADE Educación, por ejemplo, también hablamos de la responsabilidad de los medios de comunicación, tanto masivos como digitales, en construir ciudadanía, en informar, en dar mensajes críticos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer con los padres de familia y madres de familia? Es mensajes claros, primero no desinformando con cifras desacertadas, ¿no? A nivel mundial se ha comprobado que los niños, niñas contagian mucho menos, tienen mucha menos incidencia en temas de hospitalización. De hecho, en la mayoría de países no pasan del 1%. Así que ese tema creo que tiene que ser súper importante de comunicarlo de manera conjunta y que tanto el gobierno como los medios de comunicación tengan mensajes acertados al respecto. Y lo segundo es enfatizar siempre que el retorno es semipresencial y voluntario. Todas las familias han experimentado la pandemia de manera diferente. Unos han tenido pérdidas familiares, otros han tenido de repente una situación más cómoda, pero entonces eso se valora y por eso es necesaria la organización de la escuela con los padres y madres de familia. Nadie va a obligar a nadie a enviar a sus hijos si no se sienten seguros, pero sí es necesario empezar el proceso de coordinación, porque si no lo empezamos hoy,
a marzo 2022 vamos a seguir con las escuelas cerradas, a pesar de que además todos los centros de entretenimiento para adultos ya están abiertos. Y esto no puede seguir pasando, porque finalmente los niños y niñas no solamente están perdiendo comprensión lectora o comprensión matemática, como mencionaba Omar, sino yo creo que ahorita lo más grave es que están perdiendo competencias socioemocionales y muy afectados en su salud mental. Así es. Yo converso con profesoras y me cuentan que tienen niñas de 12 años que ya están con atención psiquiátrica y antes no era así. Entonces es muy importante este espacio y trabajar con las familias. Ahora, hay un punto importante entre las propuestas que se ha planteado en la CADE Educación 2021 que tiene que ver con las plataformas digitales. Y lo que se plantea es incorporar a las plataformas digitales como aliadas del aprendizaje, y es clarísimo que son una herramienta sumamente potente y se intentó, ¿no? Se intentó cuando se comenzó con la pandemia a través de la entrega de tablets. Es decir, aún no sabemos sacarle el provecho suficiente a estas herramientas digitales que están a nuestra disposición. Es un tema muy importante. Esto sobre la mesa, además, que yo moderé en el CADE Educación y trajimos a Lidia Camacho desde México. México tiene 25 millones de estudiantes, ya está en reapertura semipresencial de la mayoría, y su Aprende en Casa, que se llamaba bien similar al nuestro, Aprende en Casa, lo que hizo fue aprovechar mucho la plataforma digital, pero además la televisión educativa. En México la estrategia de televisión educativa es la que permitió de manera casi al 100% llegar a los adolescentes, niños y niñas. Entonces es muy importante tomar estos aprendizajes que ya Perú ha tenido, pero que también otros países de la región han tenido, para lograrlo. ¿Qué faltó en Perú en el caso de Aprendo en Casa, por ejemplo, y que se podría mejorar? Primero, una programación tanto digital como televisiva, regional y local. Hoy Aprendo en Casa no era necesariamente tan relevante para todos los estudiantes del país. Entonces hay que trabajar con gobiernos locales, con entidades locales, para localizar o contextualizar Aprendo en Casa. Segundo, integrarlo a la estrategia educativa semipresencial. No es una respuesta adecuada abandonarlo y decir todos regresemos a la escuela, sino justamente la semipresencialidad implica un modelo que combine esta televisión, radio y plataformas digitales con los espacios físicos de la escuela, ¿no? Entonces, un modelo híbrido. Y por supuesto que necesitamos avanzar en garantizar la infraestructura digital para que esto sea posible entre más y más personas. Se han repartido tablets, como mencionas, Omar. Sin embargo, estas tablets no necesariamente fueron repartidas con un plan integral de usabilidad para docentes, estudiantes y familias. Es necesario potenciar eso. Y por el otro lado, acelerar la expansión de la conectividad, por supuesto, en lugares donde están faltando. Muy bien, Carla. Para finalizar, por favor, ¿qué acciones más tú consideras que deberían priorizarse para esta vuelta a clases? Ya lo estamos experimentando en algunas regiones, pero también con ese temor que aún persiste no solamente en los padres de familia, en la sociedad en general, porque todavía estamos en pandemia. Por supuesto, estamos en pandemia y eso no hay que olvidarlo. Los cuidados son fundamentales. Para retornar a clases de manera segura tenemos que recordar ventilación, distanciamiento, aforo, mascarillas, vacunación de adultos, por supuesto que sí, y avanzar con la vacunación de adolescentes con lo que se pueda, y darle la autonomía a las escuelas y a las familias para poder abrir. Ya estábamos en ese proceso, ya las UGELes estaban coordinando, pero de pronto salen mensajes diciendo el Ministerio de Salud no lo recomienda. ¿Por qué? Necesitamos información mucho más clara y mucha más autonomía y ver casos súper locales. Y aquí entro con una última que es gobernanza local, gobernanza territorial. Necesitamos que los planes, tanto de Aprendo en Casa como del retorno, como del aprendizaje autónomo de los estudiantes, sean pensados localmente con participación de docentes, de familia y de autoridades locales. Perfecto, Carla, muchísimas gracias. Carla Gamberini, miembro del Comité de CADE Educación 2021, con estas propuestas fundamentales para la reactivación de la educación. 11:46 de la mañana.